Amigas, amigos, necesitamos una propuesta estratégica global que lo abarque todo, o sea, todo lo importante. Ese es el objetivo del movimiento por la revolución integral, buscar una transformación radical. Eso significa revolución e integral, transformar la totalidad de los problemas, la totalidad finita, no la totalidad infinita, claro. Y esa es la meta de mi intervención oral que sigue. Sigue habiendo gente que cree que en las actuales condiciones pues puede funcionar, puede valer un sistema de reformas, un reformismo. No se da cuenta que la gravedad de los problemas hace que el sistema de dominación, el sistema de poder, no admita ya nada, es un sistema fosilizado, un sistema degradado que no admite transformaciones, no las admite porque ya no es tiempo para eso, es decir, se ha hecho senil, los problemas se acumulan y lo único que puede hacer el sistema es irlos ocultando hasta que su gravedad sea tal que se manifiesten por sí mismos en la vida diaria. Luego, el reformismo en las actuales condiciones es pura distopía, es una distopía, es un engaño, es una estafa y además es un apartar a la gente, a la persona común, de las tareas que impone la transformación revolucionaria de la sociedad actual. ¿Cuál es el gran asunto de nuestra época? El gran asunto de nuestra época es la descomposición del orden vigente, del orden que se constituye en los años 60 del siglo pasado, que es un renacimiento del capitalismo, de los sistemas de dominación estatal. Entonces allí hay una serie de medidas, un conjunto de medidas que de forma muy inteligente y dirigida desde Estados Unidos, pues dan a lo que era ya un sistema senil, pues una vida precaria, pero muy brillante durante 60 años. La crisis de 2008-2014 pues es el fin de ese periodo y ahora entramos ya en otra fase histórica que es de decadencia, de descomposición y autoaniquilación. En las actuales condiciones el libro clave es este libro que estoy enseñando aquí, que es Autoaniquilación, el hundimiento de las sociedades de la modernidad. En él estudio bastantes de los problemas más graves que tienen las sociedades de la modernidad contemporánea en una clave dialéctica, es decir, cómo esos problemas son creados por el mismo sistema a la vez que los utiliza para reforzarse. Es decir, esa contradicción entre lo que necesita y le es imprescindible, pero que al mismo tiempo le es dañino, es lo que forma pares de contradicciones que le van estrangulando. Toma medidas de ingeniería social, de reforzamiento del capitalismo, etcétera, que le son imprescindibles, pero al mismo tiempo tienen unos daños colaterales, unos costes ocultos que le estrangulan. Entonces esa es la situación actual exactamente. Por el momento, pues aparentemente seguimos viviendo en una sociedad del bienestar, en un estado, digamos, relativamente tranquilo, con un nivel de consumo notable, pero todo esto se va agotando poco a poco, ya son los residuos del pasado. Es muy impresionante los datos sobre cómo ha crecido la pobreza en los últimos años entre las clases trabajadoras, sobre todo las urbanas, que han visto cómo sus salarios reales han ido menguando de una manera grave, y entonces pues ahora podemos ya hablar de aquello que durante mucho tiempo ha sido un tópico, de los salarios de hambre. En muchos casos salarios de hambre y en otros pues salarios muy restringidos, ¿no? Pero esto es solo una manifestación concreta de problemas mucho más de fondo. Así pues nos enfrentamos a una situación nueva creada a partir de la crisis de 2008-2014, crisis que demuestra la disfuncionalidad ya del capitalismo y también de las estructuras estatales que lo mantienen, que lo rodean y que lo impulsan. Entonces, pues esto abre un periodo de crisis que puede llegar a una crisis revolucionaria, pero dado la falta de conciencia y la falta de movilización, por el momento se queda simplemente en crisis del sistema, en crisis del aparato de poder, en crisis del modelo productivo que es el capitalismo en su totalidad. Así pues, la propuesta, el programa, el ideario, la estrategia tiene que partir de esta cuestión decisiva,
y no quedarse, como veo que mucha gente hace, en reformismos distópicos, los llamo distópicos, como he dicho antes. Recomiendo la lectura de mi libro porque, en él lo que hago es coger 20 cuestiones decisivas que forman el meollo de la crisis del sistema y analizarlas según el procedimiento dialéctico de la lucha y la unidad de los contrarios que desarrolló Hegel en su filosofía. Así pues, el sistema de poder se ahoga a sí mismo y siempre ha pasado. Todas las sociedades pues llegan momentos en que se atan una soga al cuello o muchas sogas al cuello y van tirando en una dirección y otra. ¿Se las pueden quitar? No, porque necesitan la causa de sus males. Es decir, lo que les fortalece les debilita e incluso les ahoga y les mata. Pero no pueden prescindir de ello porque les fortalece y lo necesitan para vivir. Cuando los elementos de debilidad, de constricción y de daño al sistema son mayores que los elementos de fuerza que esas medidas les proporcionan, pues entonces las sociedades entran en decadencia. Todas las sociedades entran en decadencia. Algunos estudiosos pues han hablado de 26 grandes civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad que se han autodestruido, se han destruido a sí mismas. Hay muchas más, pero me refiero al Toynbee, a este hombre, al inglés que desarrolla en su libro Estudio de la Historia. Entonces él estudia 26 grandes civilizaciones, pero podríamos hablar de 260 o de 2600. Él coge las que considera más importantes. Las formaciones sociales actuales han entrado en una fase de senilidad, en una fase de decadencia, en una fase de descomposición. Y esto es más importante que ninguna otra. Es decir, el sistema no es todopoderoso, no es estable, no es ascendente. Y eso se manifiesta en un hecho bastante claro, que es el crecimiento del Estado policial. El Estado policial crece continuamente en número, en calidad de los aparatos policiales, lo cual no sería lógico si hubiera una sociedad estable, más bien lo contrario, ¿no? Si todo está estable y el futuro está asegurado y las contradicciones sociales se van aminorando, pues entonces, ¿para qué crear un aparato policial que es tan caro? Su crecimiento continuo pues es una de las consecuencias de los problemas de fondo de nuestra sociedad, que desde luego nunca aparecen en los telediarios ni tampoco en los vídeos de los listillos que están día y noche ahí dando la tabarra en internet, ¿no? Todos ellos se van por las ramas de cuestiones de 10ª categoría o problemas que en sí mismos son insignificativos, cuando no, pues se dedican a manifestar su ignorancia, su malevolencia y su, a veces, estupidez, ¿no? Nada le va a proporcionar vitalidad al sistema actual. Ahora se ha creado un nuevo remedio milagroso, que es la inteligencia artificial. Nos hablan continuamente de ella y nos dicen que la inteligencia artificial es todopoderosa. Yo tengo una intervención oral en la forma de vídeo que digo que la inteligencia artificial, para empezar, ni siquiera es inteligencia, ¿no? Es un sistema complejo de programación informática, pero la inteligencia, en el sentido en que la tenemos los seres humanos, o que la deberíamos tener más bien, pues es otra cosa muy distinta. Pero esto sucede siempre en los periodos de crisis. Además del crecimiento del aparato policial, pues siempre se inventan algún remedio tecnológico, que es la milagrería tecnológica, ¿no? En otras sociedades pues invocaban a los dioses, o se invocaban a Dios, la ayuda divina para salvarles de un trance difícil. Ahora pues esa función milagrera la cumple la tecnología. Durante un tiempo fue la robótica, cuando ya se vio que la robótica no, y se hicieron algunas críticas bastante acertadas y precisas a la ineficacia y destructividad de la robótica, pues ahora se han buscado lo de la inteligencia artificial. El segundo rasgo de las sociedades nuestras, sobre todo de la sociedad propia del Estado español, es la desmovilización de las clases trabajadoras y de las clases populares. Hay una desmovilización enorme. Nuestro país, por desgracia, no es Francia, que ha tenido luchas en la calle enormes, colosales, y tampoco es
Chile, que en 2019 conoció una insurgencia popular formidable con ataques continuados a los aparatos policiales, a las comisarías, a las oficinas del gobierno y del Estado, que fue algo increíble. No se llegó a una situación revolucionaria, pero se marchó en esa dirección y se estuvo cerca de llegar a una situación revolucionaria. Quizá faltó el impulso final para lanzarse contra el sistema y buscar su destrucción. El caso chileno es muy interesante, yo lo conozco parcialmente, pero bueno, en 2019 esto sucedió, o sea, no sucedió hace poco. Y luego, en tercer lugar, tenemos el caso de Dublín, la capital de Irlanda, que en noviembre pasado, en noviembre de 2023, pues se lanzó a la calle contra la violencia del Islam fascista. Hubo un nuevo atentado allí y la gente, pues en vez de quedarse en su casa asustada, como recomendó la policía, pues muy sensata y juiciosamente se lanzaron a la calle en lo que, según los conocedores de lo que es la vida en esta capital de Irlanda, pues dicen que ha sido la mayor movilización popular de los últimos 50 años. Insisto, la mayor movilización popular de los últimos 50 años, pero aquí en nuestro país no sucede eso. Vivimos en una sociedad muy degradada, muy envilecida por muchos factores, donde pues bueno, la gente está absolutamente entontecida, ¿no? Creen que lo único que tienen que hacer es copiar todo lo yanqui, todo lo anglosajón, con un servilismo asombroso, son verdaderos lameculos de los yanquis, y entonces pues ellos creen que es la modernidad. No se dan cuenta que Estados Unidos es una sociedad senil, decadente, degradada, que ya no produce nada o casi nada que merezca la pena ser copiado, ser imitado y ni siquiera ser integrado. Bueno, pero aquí pues la gente solo sabe copietear. Les enseñó el franquismo a hacerlo, porque el franquismo eran unos copiones de los yanquis, porque ellos no eran nada más que unos títeres de los yanquis. Su patriotismo era un patriotismo de pacotilla, como sucede ahora con la extrema derecha y los neonazis, y ha quedado ese hábito servil y repulsivo de estar copiando todo lo anglosajón con el olvido de lo propio. Hay una falta de conciencia grave, hay un embrutecimiento de la población grave, y luego tenemos el problema demográfico, que hay poca gente joven. La juventud siempre ha sido el elemento dinamizador. Ahora, por muchos factores que tendremos que estudiar, no lo es, más bien es un elemento conservador, un elemento, digamos, ajeno a las posiciones de vanguardia en la transformación de la sociedad y del individuo. Pero además la juventud es muy poca, porque demográficamente pues es muy poca gente. Un tercer rasgo de la situación actual es el ascenso de la extrema derecha en todo el mundo, bien sea la extrema derecha fascista, como en Italia, la extrema derecha neoliberal o anarcocapitalista, como es el caso de Argentina, o otras muchas formas de extrema derecha, o el caso de Donald Trump allá en Estados Unidos, ¿no? Que bueno, parece que ahora ya su situación está más en evidencia, ¿no? Como un charlatán que no es capaz de resolver nada y que solo ofrece palabras, pero con todo, pues la extrema derecha está en ascenso en todas partes, los neonazis. Yo entiendo que aquí en nuestro país pues se están moviendo los hilos para crear un partido neonazi, porque el sistema necesita este tipo de estructuras, de organizaciones. La izquierda está muy en decadencia, los últimos 10 años han sido fatales para la izquierda en todo el mundo, pero el izquierdismo no tiene argumentos, no tiene programa, se ha desacreditado en montones de cuestiones y bueno, ahora está precariamente en el gobierno, pero incluso esto pues les perjudica a muy corto plazo, porque ahí se van a seguir triturando, poniendo en evidencia. Y ahora la apuesta del capitalismo y del poder constituido es hacia la derecha y la extrema derecha, igual que hace 20 años era hacia la izquierda y la extrema izquierda fascista o stalinista, ¿no? Entonces, pues ahora ha cambiado esto y por lo tanto tenemos que considerar que las cosas son de esta manera. También es verdad que en los momentos de crisis, pues los poderes constituidos confían más en la extrema derecha y en la derecha que en la izquierda, no porque la izquierda sea revolucionaria, sino porque es muy frívola, ¿no? Ellos pues son una gente que lo que quieren es ganar dinero, vivir bien, engañar a todo el mundo, todo lo engañable y tal, ¿no? Entonces no son gente para situaciones límites y vamos hacia ella.
Luego, en cuarto lugar, tenemos la situación en Europa. Tenemos que pensar en términos de Europa, en términos europeos, en cualquier programa, en cualquier proyecto, porque ahora ya pues los estados-nación, los espacios que se llamaban nacionales, pues han quedado muy empequeñecidos, mucho más cuando la Unión Europea pues quiere constituir la nación europea. Ahí es nada, la nación europea, lo cual significaría pues la destrucción de todo lo que han sido los pueblos europeos, de todas y cada una de sus lenguas, de todas y cada una de sus culturas. Y ahí están a partir de fenómenos pues como es la sustitución racial con la llegada de inmigrantes que estamos padeciendo en Europa ahora, estamos un proceso de limpieza racial y sustitución étnica, algo increíble que pueda estar sucediendo. Y entonces, pues la Unión Europea tiene que ser considerada como una potencia imperialista, senil, atrapada ahí en un conflicto por el este en Rusia, un poder militarista bastante mostrenco, y luego por el oeste Estados Unidos, que la ningunea, la manipula, y en el plano mundial, pues China. Europa, que el imperialismo y el neocolonialismo europeo que ha tenido hasta hace muy poquito, pero vamos, estoy hablando de 6 o 8 años, muchísimo poder y muchísima mano en África, pues la ha perdido en gran medida o casi del todo en China y también frente a China y frente a Rusia. Ellos son ahora los que expolian, los que se llevan las materias primas, etcétera, etcétera, en los países africanos. Esto tiene una importancia enorme porque la Unión Europea, pues si se resigna a esto, su época de potencia imperialista ha terminado y si no se resigna, tiene que defenderse por las armas en la mano y eso significaría una movilización general. Ya está el Eurogrupo, que es el ejército europeo, que es diferente de la OTAN porque la Unión Europea quiere tener su ejército propio sin salirse de la OTAN porque la OTAN está muy manipulada y muy a las órdenes de Estados Unidos y aunque son aliados, pero también tienen sus propios objetivos y entonces quiere hacer su propio ejército, que ahora pues me parece que hay 80.000 efectivos ya y España está metida allí, ¿no? Europa cada día es más débil económicamente, está más degradada demográficamente y es más dependiente de Estados Unidos, sobre todo en nuestro país. El servilismo frente al anglosajón es impresionante, impresionante. Aquí la gente ya ha renunciado a ser ella misma, pensar por ella misma y lo único que hace es babear delante de toda la basura que llega de Estados Unidos. Hablaba antes de un orden político y económico rígido, petrificado, irreformable. Esto es así, directamente es así, y quien se meta en cualquier proyecto de reformas o crea que hay que estar dentro de las instituciones, pues se equivoca. Si lo hace de buena fe, se equivoca. Ahora, si lo hace de mala fe, pues ya se sabe que los partidos políticos son un gran negocio. Crear un partido político, meterse en la politiquería, no vale para nada desde el punto de vista de hacer un servicio a la sociedad, pero vale mucho para llenarse el bolsillo, ¿no? Pero yo creo que ya todos los espacios están ocupados y lo único que hay, pues sí, ese proyecto de crear un partido neonazi a partir pues de toda la morralla y toda la basura que se ha ido acumulando, pensamiento de extrema derecha, antisemitismo, conspiracionismo, leinaturismo, todo esto han creado pues un fondo de neonazismo de extrema derecha, que puede ser que culmine en eso, puede ser o puede no ser, porque estos proyectos pues a veces se llevan hasta el final y otras veces se abandonan a medio camino dependiendo del cambio de las circunstancias. Tenemos que tener en cuenta que lo que avanzamos es hacia una grave crisis general de toda la sociedad, de toda Europa y de todo el mundo. Hacia una crisis que ya algún estudioso la califica de apocalíptica y otros de catástrofe enorme. En realidad, todos los finales de las formaciones sociales a lo largo de la historia pues han sido siempre apocalípticos. Es decir, pues se hunde todo porque es el todo lo que forma una estructura social y no la parte. Esto es importante para los especialistas, es decir, aquella gente que se han especializado, vienen los problemas medioambientales, vienen estos asuntos o vienen otros, porque la parte no se puede resolver sino transformando el todo. Entonces tenemos que pensar con una mentalidad holística, ver la totalidad.
y no limitarnos a una parte, porque es verdad que la crisis ambiental pues es enorme, pero ¿y la crisis demográfica? Es menos enorme. Entonces yo pediría a los que piensan que va a haber un colapso por causas ambientales que vean el colapso también por causas tecnológicas, por causas estrictamente políticas, la falta de libertad, la opresión total, el estado policial, y entonces podamos llegar a un acuerdo del conjunto, es decir, de todo aquello que tiene que ser resuelto radicalmente a través de un proceso revolucionario que es en el que nos estamos situados. Porque quiere decir que yo hablo como integrante del movimiento por la revolución integral, un movimiento que es una cosa vaga por el momento, indefinida, poco estructurada, pero que va a ir dando pasos decididos hacia su conversión en una fuerza política, en una fuerza cultural, en una fuerza reflexiva, una fuerza de acción que haga contribuciones decisivas a la revolución real. ¿Por qué es una situación apocalíptica? Ya sabéis lo que significa la palabra apocalipsis, ¿no? Porque hay muchos problemas muy graves. Si hubiera un problema muy grave o dos problemas y todo el resto de la sociedad funcionara bien, el asunto no sería complicado, ¿no? Pero cuando hay tantos problemas, yo le voy a citar 18 problemas, también podía citar 28 o 180, ¿no? Ellos se relacionan entre sí y multiplican su gravedad en la interactuación de los unos con los otros. Esto es de una importancia enorme. En realidad, el renacimiento del capitalismo y de los sistemas estatales que tuvo lugar en Occidente en los años 60 del siglo pasado fue como un aplazar la crisis para más adelante, fue una huida hacia adelante que mientras ha funcionado pues el sistema ha sido estable, indudablemente ha sido estable, pero que llegado un momento que los problemas que en ese momento no se resolvieron porque el capitalismo no puede resolverlos puesto que él los crea con su propia existencia, pues ahora han vuelto con una fuerza mayor, han vuelto reduplicados. Entonces, pues el asunto es así. ¿Qué va a suceder? Pues durante unos años todavía tendremos una decadencia acumulativa, es decir, no habrá, digamos, grandes acontecimientos que manifiesten que vivimos en una sociedad que se está autoaniquilando, que se está desmoronando, pero sí seguirá el proceso lento de trituración, y no tan lento, porque ahora todos los procesos sociales, los buenos y sobre todo los malos, pues se han hecho mucho más rápidos por las condiciones de la tecnología en nuestra sociedad. O sea, el acontecer se ha acelerado, sea del tipo que sea. Pero llegará un momento, claro, que todo esto originará una explosión o, si queréis, una implosión. Es decir, que ya no podrán mantenerse las cosas tapadas, ya los telediarios no podrán seguir hablando de banalidades, y los señoritas y señoritas que hacen vídeos y dicen cositas, pues no podrán seguir hablando de chorraditas de las que en general no tienen ni idea, ¿no? Tendrán que entrar ya en harina y retratarse y dar la cara. Bueno, entonces, ¿cuál es la política del poder ahora? Pues vamos a ver, en primer lugar es el reforzamiento del Estado policial. El Estado policial lo refuerzan para que, llegado a una situación límite, tener el instrumento coercitivo adecuado, que es unos aparatos policiales muy potentes que les permitan controlar la situación. No solamente una situación de crisis revolucionaria y lanzamiento de la gente a la calle, sino una situación de desorden absoluto de la sociedad, de desmembramiento de la sociedad, de desplome de la sociedad. Entonces, pues para eso necesitan, digamos, unos cuerpos policiales descomunales de todo tipo, Guardia Civil, Policía Nacional, atención a la Policía Municipal, que está recibiendo una formación extremadamente represiva, y son muchísima gente, y luego también están las policías autonómicas, y no podemos olvidar las policías privadas, los cuerpos de seguridad de las grandes empresas transnacionales que están recibiendo cada vez más una formación de tipo policial y que en un momento de crisis de esta naturaleza pues se pondrían a las órdenes de los aparatos estatales de policía. En segundo lugar, se está creando una camisa de fuerza legislativa
por la cual pues cada vez hay un ensañamiento con cada vez más y más leyes, todo está prohibido, todo tiene que hacerse de acuerdo a una norma, leyes cada vez más destructivas, más negativas, más irracionales, pero reflejan también el temor que tienen las élites del poder a que la situación se les vaya de las manos, que es un temor bastante fundado, bastante fundado. Entonces lo que hacen es pues esta maraña de leyes, que es como si viviéramos atados con una cuerda a una columna y una cuerda y otra cuerda y otro lazo y más y más y más, y ya que prácticamente no podemos ni mover un dedo, ¿no? Luego, en tercer lugar, está el reforzamiento del grado de explotación de las clases trabajadoras y asalariadas. Como el sistema capitalista actual es cada vez más ineficiente, más torpe, más destructivo, más nulo desde el punto de vista de su eficiencia, pues entonces se está incrementando mucho el grado de explotación de las clases trabajadoras. Esto, sobre todo en los últimos 5 años, pues ha sido tremendo. Antes no se podría hablar, hace 5 años, de salarios de hambre para gente que tiene trabajo, pero ahora sí se han publicado algunos datos que impresionan, ¿no? Gente que incluso teniendo trabajo pues está viviendo verdaderamente muy mal, en el borde del hambre, en el límite del hambre. Esto sobre todo es así para la gente joven, menor de 40 años, a la cual pues se le ha creado una sociedad terrible, ¿no? Luego está el ensañamiento, en cuarto lugar, el ensañamiento adoctrinador y mediático. Cada vez es peor, cada vez es un adoctrinamiento más destructivo de la mente, de las capacidades reflexivas, de la inteligencia. Es, bueno, pues sobre todo la televisión, pero también todos los bobitos que se creen muy listos en Internet, ¿no? Pues toda esta gente es tremenda, el machaqueo, el cómo están inventándose pseudoproblemas, cómo convierten cuestiones de décima categoría en cuestiones fundamentales, y están meses y meses y meses, ¿no? Claro, como de los problemas importantes no pueden hablar porque de hecho no tienen solución, pues entonces se dedican a lo secundario, a lo banal, y así pues se entretienen a la gente para que no piense, ¿no? Luego está también la persecución de las propuestas y formaciones revolucionarias. Por el momento, pues las fuerzas revolucionarias somos débiles, pero los pocos que somos, cuidado, porque todas las cosas pueden crecer exponencialmente en una situación determinada. Pues hay una micro represión, por el momento una micro represión, que luego se convertirá en represión y luego en macro represión, que convierte en censura, se manifiesta como censura, marginación, exclusión. Claro, no responder a los problemas cuando se ponen problemas encima de la mesa, pues el poder no responde porque no tiene respuesta, porque sus capacidades no le dan para eso, y ellos pues se dedican a esconder la cabeza debajo del ala y, bueno, hablar de tonterías, como he dicho. Otra política del poder es el ascenso mundial de la extrema derecha. Esto ya viene desde hace tiempo. Si miramos a 10 años atrás, la extrema derecha estaba muy debilitada, era muy pequeña cosa, una cosita muy pequeña, pero ahora está ahí, ¿no? Y seguirá creciendo también, porque la izquierda en estos 40 años ha tenido mucho poder en todo el mundo y lo ha desperdiciado, porque la izquierda es tremendamente tribal, egoísta, hedonista, solo piensa en llenarse el bolsillo y en divertirse y en gozar, pues que sigan divirtiéndose y gozando, ¿no? En un momento de crisis donde el futuro da miedo, porque esto con cualquiera que lo hable uno reflexivamente, pues te lo dicen, sobre todo la gente joven también pues está preocupada, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro futuro? Si vienen hacia adelante, el futuro les da miedo, y entonces, pues claro, todo este espíritu lúdico estúpido de la izquierda, pues le rechina, ¿no? La izquierda hoy, pues es la ideología de las clases altas, de la gente que tiene buenas pensiones, buenos trabajos, de los funcionarios del Estado, de los politiquillos y politiquillas profesionales, y de toda una gente que es ajena a la masa popular, sufriente, explotada y oprimida. Vamos a ver estos 18 problemas principales a los cuales hay que dar respuesta en un programa, en un proyecto, si se quiere que eso sea viable, claro, porque si se quiere hacer un programa de propuestas reformistas, utópicas o de cositas insignificantes, pues allá cada cual. Pero yo, y creo que también el movimiento de la Revolución Integral, pues que creemos que el futuro nuestro como movimiento viene de coger el toro por los cuernos y coger los principales problemas de las sociedades
europeas y occidentales, que son también en gran medida los problemas de todas las sociedades del planeta, ¿no? Entonces, en primer lugar, es la ineficiencia productiva del capitalismo. Este es el problema número uno. La gran empresa transnacional, el capitalismo mundializado, pues es una chapuza. Eso se pone de manifiesto en todo. En mi libro Autoaniquilación lo explico bastante, voy a enseñarlo otra vez, le dedico un capítulo bastante largo y ahora no me voy a extender, pero se ve continuamente, yo lo veo continuamente, incluso cuando voy por la calle, veo cuestiones que digo, mira, ahí se manifiesta la chapucería de este capitalismo, porque es un capitalismo súper concentrado y en su súper concentración está su ineficacia. También es un capitalismo que ha creado una polarización social creciente entre ricos y pobres. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, con desaparición de las clases medias. Esto también es una expresión de decadencia de las sociedades cuando se estudian las sociedades del pasado y se ve cómo esto precede a una gran explosión social, porque claro, la sociedad se ha polarizado ya económicamente, ya ha desaparecido este nexo de unión entre los ricos y los pobres, que son las clases medias, y entonces pues eso lleva a la polarización social. Y esto es uno de los signos más significativos de que una sociedad está en decadencia. Pero esto también se debe pues a que la decrepitud y senilidad del capitalismo hace que ya no sea verdaderamente productivo, su productividad, la productividad del trabajo está en crisis y tal. En segundo lugar, de estos 18 problemas está la Tercera Guerra Mundial, ya está ahí, ya hay un par de conflictos armados potentes y muchos más en África. En África hay una guerra abierta entre China y Rusia por un lado y Occidente por otro, la que va ganando por goleada China y Rusia, mientras que Occidente se retira atropelladamente, sobre todo las antiguas potencias coloniales, Inglaterra y Francia, pues están en verdadera retirada y toda la riqueza de África se la está quedando China y secundariamente Rusia. Pero claro, Occidente no puede renunciar a esto y ya prepara su contraofensiva, que ya hay síntomas de cómo va a ser, no puedo entrar ahora, pero creo que lo he explicado en algún lugar, pero es así, ¿no? En tercer lugar, tenemos el desplome de la natalidad en nuestro país y en casi todo el planeta. Quedan ya muy pocos países que tengan una natalidad por encima de la tasa de reposición de los 2,1 hijos por mujer. Y estos países que quedan, pues está bajando su tasa de natalidad tan deprisa que en un par de años, pues probablemente no sean más de media docena de países que tengan una tasa de natalidad superior. Bueno, esto tiene una importancia enorme. Hace poco leí un informe donde decía que China tiene un problema económico decisivo que le impide ser una gran potencia económica, que es que por culpa de su política de hijo único, pues le faltan entre 400 y 600 millones de trabajadores. Claro, China es muy grande. Pero también decían que Corea del Norte, que es un país parecido al nuestro, pues le sucede lo mismo y que también está invalidado por su baja natalidad para seguir siendo una potencia económica. Pero entonces el caso de España, que tiene una natalidad más baja que la de China y la de Corea del Sur, ¿qué va a pasar con esto? Y sobre esto no se habla absolutamente nada, solo alguna frasecita, algún artículo. Vamos a ver, yo ahora entiendo que España es el país del mundo con la tasa de natalidad más baja. Quizá esté ahí con Japón, pero bueno, esto es un problema económico decisivo, del que nadie quiere hablar, porque aquí o se practica la censura, es decir, te abofetean si lo tratas, o la autocensura, pues para que no te abofeteen, pues no lo tratas, ¿no? En cuarto lugar está el agotamiento de los suelos agrícolas, que esto ya se dijo cuando la revolución agrícola, la revolución verde de los años 60, pues ya hubo gente que entiende de agricultura y dijo, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, pues el hoy ya es ayer y lo que era entonces mañana ya es hoy. Entonces ahora encontramos pues un agotamiento de los suelos agrícolas en todo el planeta, unos problemas climáticos tremendos por la deforestación descomunal que se ha producido, un semiagotamiento de los acuíferos, que esto es muy importante, con lo cual las tierras de regadío pues están en franca retirada y esto pues también se manifiesta en todos los días y es una cuestión que tiene muy difícil solución mientras el modelo de sociedad basada en la ciudad y en la agricultura industrial que abastece a las ciudades se mantenga. En quinto lugar tenemos el colapso de la libertad.
El colapso de la libertad está creando muchos problemas de todo tipo y los individuos no se sienten libres, se sienten reducidos a criaturas dominadas, a criaturas dirigidas, a criaturas adoctrinadas, y entonces esto pues crea un sentimiento de coacción, de opresión, de angustia, de decir, ¿quién soy yo cuando no soy capaz de construirme yo a mí mismo porque constantemente estoy manipulado, se me prohíbe todo, se me obliga a hacer cosas que no quiero hacer? El problema de la libertad es el problema número uno, y no la economía o que pase esto, que pase lo otro. La lucha por la libertad es el objetivo número uno del movimiento por la revolución integral, de toda la gente decente, honrada, combativa, que nos han convertido en piltrafas humanas, que queda en nuestro país y en el resto de Europa y en el resto del mundo, ¿no? Luego, como problema número 6, tenemos la Unión Europea, que es un estado de estados con sus manipulaciones horribles de toda naturaleza, este imperio senil, imperio basura, imperio patético, con su tabarra de los derechos humanos, pura hipocresía, lo único que sabe decir siempre, los derechos humanos, bueno, siempre no, ¿no? Porque a los países musulmanes nunca les recuerda, con ese trato de favor nunca les dice, ¿qué pasa con los derechos humanos en los países musulmanes, no? Allí hay libertad de expresión, hay libertad de asociación, hay libertad de religión, la verdad es que no, ¿no? Bueno, pues entonces está la Unión Europea, que es la continuación de la política de los nazis, que está llevada adelante por Alemania. Ya sabéis que los nazis tuvieron una política para unificar Alemania Europa bajo el dominio de Alemania. Pues ahora es lo mismo, con otros procedimientos y otras vías, pues Alemania lo está consiguiendo, ¿no? Entonces está creando un problema de sustitución étnica, con una entrada masiva de inmigrantes. Esto es una forma de limpieza racial. Por un lado, a los europeos se nos prohíbe reproducirnos, pero al mismo tiempo se trae gente de fuera con culturas radicalmente distintas a la cultura europea, culturas donde la libertad, donde la noción de persona, donde la categoría de revolución no existen. Y entonces, como la Unión Europea tiene mucho miedo al futuro, pues entonces lo que está haciendo es cambiar su población, que era indócil, que era rebelde por naturaleza, por razones históricas, pues ahora por una población dócil, no rebelde, que lo aguanta todo y lo soporta todo para trabajar en las horribles fábricas, en los horribles latifundios que ahora se están creando por todas partes en Europa, ¿no? Esto incluye la islamización de Europa. Hay un proyecto para islamizar Europa, para imponer el Islam como religión dominante, un proyecto hecho por las propias autoridades de la Unión Europea al que hay que responder. No puede haber ningún programa, ningún proyecto de transformación de nuestra sociedad si no dice algo sobre esta cuestión de la islamización. La mayor movilización que ha habido a finales del año 2023 en Europa ha sido el alzamiento popular en Dublín contra el Islam fascista. Entonces esto indica por dónde van las cosas. También en Holanda está habiendo mucho movimiento en esta dirección, y también en Francia y en Suecia. Entonces nadie puede pasar por alto aquí. Quien quiera islamizar Europa, imponer el Islam con todo lo que eso significa, pues que lo diga. Y quien no, pues que diga cuál es su programa, cuál es su proyecto al respecto. Y luego está la cuestión de la emigración, ¿no? La emigración va unido a la demografía. Impiden y prohíben que nazcan niños y luego imponen una entrada masiva de emigrantes. Así pues, la política ante la emigración tiene que ser parte inexcusable de cualquier proyecto, cualquier programa que no se limite a bobaditas, como he dicho antes. En séptimo lugar tenemos la agresión tecnológica, no solamente con todo este imaginario que se han creado sobre la inteligencia artificial, gran maravilla que nos va a salvar de todo. Ya se sabe que la tecnología es una deidad y bueno, pues estamos ahí esperando ser salvados por ella, pero en la realidad pues lo que estamos sufriendo son muchas agresiones tecnológicas. Por ejemplo, la digitalización es una agresión tecnológica descomunal, que no es nada más que una forma de incrementar el aparato policial, el control, todo lo digital. Alguien ha dicho que es, bueno, el sueño de un policía demente. Pues esto es, entonces la digitalización está ahí. ¿Que incrementa los rendimientos del trabajo la digitalización? ¿Quién lo dice? A ver, ¿quién? Que me lo digan.
Los datos que se encuentran es todo lo contrario. Según se incrementa la digitalización, los rendimientos, la productividad de trabajo sigue descendiendo, y es lógico, porque la digitalización solo tiene una meta: el control, la supervisión, la vigilancia, el castigo, la punición, que es toda la locura que tienen las élites mandantes ahora cuando ven que su mundo empieza a desmoronarse. Están enloquecidas con la punición, con el control, todo esto, ¿no? Entonces hay que tener una posición ante la tecnología. No es posible ir a la opinión pública si no se tiene una posición clara ante la tecnología. En octavo lugar está el trabajo asalariado con una destructividad incrementada. Ya sabemos que es la causa principal de depresión, de enfermedades psicosomáticas y también muy probablemente de un fenómeno terrible en ascenso, que es el suicidio. Entonces, el trabajo no libre, el trabajo neoesclavos asalariado, este trabajo horrible que destruye al individuo porque son muchas horas, porque es muy monótono, porque es muy repetitivo, porque nos daña el cuerpo y la mente, pues se han convertido en una cuestión de primera importancia. Los que están muy preocupados por la salud, y venga a hablar de la salud, y venga, tómate esto y tómate lo otro, y tal y cual, se olvidan del carácter iatrogénico, lo voy a decir, aunque uso la palabra no significa eso, iatrogenia en las enfermedades provocadas por los médicos, pero bueno, si lo usamos en una forma general, iatrogénico como enfermante, pues entonces el trabajo asalariado es una primera causa, o causa fundamental al menos, de la mala salud que tiene hoy la gente. Por lo tanto, definirse sobre el trabajo asalariado, espero que en contra, es absolutamente decisivo. Y esto significa terminar con el capitalismo, oponerse al capitalismo, pero oponerse al capitalismo de verdad, no pidiendo que el Estado regule al capitalismo, que es la monomanía de los fascistas de derechas y los fascistas de izquierda. La regulación del capitalismo es una cosa que inventa la socialdemocracia, la Segunda Internacional, que luego lo recoge Mussolini, y la teoría del fascismo, su anticapitalismo, entre comillas, consistía en regular el capitalismo desde el Estado, y que ahora pues lo utilizan muchísimos ecologistas y muchísima gente que esto no. Esto es como poner al zorro a cuidar de las gallinas. Entonces, quiero decir que en la relación conmigo, quien no sea rigurosamente anticapitalista de una forma eficaz, quien no esté por una nueva economía comunal en la que no haya capitalismo, no puede contar conmigo para nada. Yo soy absoluta y totalmente anticapitalista, y espero que también lo seáis vosotros y vosotras, claro. Luego está el problema 9, que es la soledad inducida desde el poder, la destrucción de los lazos relacionales, la aniquilación de la familia. Todo esto ha creado un individuo solo, el sujeto solo. Recordemos el libro aquel que ya se escribió en Estados Unidos hace años, que decía Solos en la bolera. Es decir, antes allí en Estados Unidos la gente iba a jugar a los bolos, a las boleras en grupo, ahora la gente va sola. Entonces esto da origen a un estudio sociológico bastante interesante en este libro Solos en la bolera, que indica cómo se han desmoronado las estructuras relacionales. Los seres humanos somos seres relacionales, seres afectuosos, que necesitamos estar con los demás, darnos palmaditas en la espalda, llevarnos bien, y a veces no tan bien, claro, no todo el campo es orégano. Y ahora mismo se nos ha convertido en seres insociales según el principio divide y vencerás. Para hacernos impotentes política y sociológicamente, pues entonces se nos ha aislado uno de otros, se han levantado barreras de todo tipo, se han enfrentado a los hombres con las mujeres, a los adultos con los jóvenes, etcétera. Y de ahí lo que ha salido pues es un problema horroroso, que es la pérdida de las habilidades relacionales. Claro, lo que no se practica no se domina, la gente no sabe relacionarse, la amistad se ha ido a hacer puñetas, la familia se ha ido a hacer gárgaras. Quiero decir que son unos absolutos mentirosos e hipócritas y sinvergüenzas la gente que en la extrema derecha o los eclesiásticos dicen que ellos están a favor de la familia. Mentira, mentira, mentira.
porque la familia es incompatible con el capitalismo globalizado, mundializado, actual, con este hipercapitalismo. Ellos no hacen nada más que palabritas, pero no hacen nada por salvar lo que queda de la familia nuclear, que se está desintegrando, y la familia extensa, que ya pasó a mejor vida, es decir, que ya murió hace, pues, ¿cuánto hace que desapareció la familia extensa, que es la verdadera familia en nuestro país? Pues unos 30 años así. Dicen que en el ángulo sureste del país pues todavía sobrevive algo, puede ser que sea verdad, pero todo en rápido proceso de desintegración, ¿no? Entonces la recuperación de la vida relacional, que es de la vida afectiva, pues esto es un problema de una importancia enorme. Luego el punto número 10 está la mala salud física y psíquica. Claro, después de todo lo que he dicho anteriormente, pues la gente tiene mala salud y entonces ahora tenemos pues toda clase de gente que te ofrece sus terapias alternativas, son alternativas. El estado de bienestar, pues te dice continuamente, ves al médico y luego las listas de espera pues resulta que son larguísimas, ¿no? Y hay gente que tiene enfermedades graves que necesitaría ser operada mañana y le ponen una lista de espera que le dan para un año. Alguien me decía, un síntoma clarísimo de hasta qué punto toda nuestra sociedad se está desmoronando es que ya existen listas de espera en la sanidad privada. ¿Es verdad esto? Porque claro, en las condiciones que nos hacen vivir, con el tipo de trabajo, la ausencia de relaciones, la alimentación, bueno, pues todo lo que es la vida en estas sociedades maravillosas, pues resulta que no podemos estar sanos y claro, pues y encima nos dicen que vayamos al médico más y más. Allí nos hacen iatrogenia, es decir, nos ponen unos tipos de tratamientos y de medicación que todavía nos hacen más enfermos. Eso significa la palabra iatrogenia. Nos enferman los médicos y luego resulta que el sistema sanitario pues no funciona. Esto es una de las expresiones de las contradicciones inherentes al sistema. El sistema quiere aparecer ante la opinión pública, el poder como el Estado, como que quien nos cura. Y entonces tanto ya no, ves al médico, pero bueno, o sea, y luego resulta que no tienen capacidad para eso porque, claro, los recursos físicos son limitados, ellos prefieren, en vez de gastar dinero en sanidad, gastárselo en policía. No pido que se gasten más dinero en la sanidad actual, por Dios, si sobra el 90% del que se gastan y con el 10% tendríamos una salud igual de buena, pero bueno, es por poner un ejemplo, ¿no? El punto número 11, la destructividad del sistema educativo, en particular del universitario. La universidad ya no produce nada. Es muy difícil encontrar un libro que te enseñe algo. La mayoría de los libros son una estafa literal, ¿no? De pedir el libro de reclamaciones. Te compras un libro y dices, oiga, mándeme el libro de reclamaciones porque esto es una estafa, ¿no? Cuando vas a comer por un restaurante te ponen una bazofia, entonces pides el libro de reclamaciones. Pues igual pasa esto, ¿no? Se ha creado un tipo de sujeto neo-ignorante. Hasta hace 30 o 40 años la gente se reía de los analfabetos. Los analfabetos eran muy a menudo personas muy cultas, pero eran de la cultura oral, no de la cultura escrita, no sabían leer y no sabían escribir, pero eran gente listísima, la mayoría de ellos. Pero ahora se ha creado un tipo de neoignorante que es algo patético, no entiende de nada y puede tener 2 o 3 carreras y sigue sin entender de nada. Cuanto más carreras tiene, más ha viajado por ahí y bla, 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 y más vídeos se ha tragado, pues es más ignorante y es más incapaz de pensar por sí mismo, etcétera. Este fenómeno de la neoignorancia es aterrador porque entonces resulta que no hay posibilidad de comunicar cuando se trata con estos neoignorantes de algún problema, pues como no entienden de nada, carecen de los datos mínimos necesarios para entender las cosas, pues te quedas un poco cortado, no sabes qué decir, ¿no? Solo puedes hablar de banalidades y a veces ni de eso, ¿no? Bueno, ellos con encender su móvil y mirar a ver o hacer jueguecitos o mirar cualquier chorrada, pero bueno, el fenómeno de la neoignorancia es la consecuencia de la educación en manos del Estado, que crea pues un sujeto. ¿Qué va a crear? Pues un sujeto que no entiende nada, ¿no? El punto número 12 es la pobreza creciente. La pobreza que siente tanto de los gente que llevan una existencia marginal, sin trabajo, pero sobre todo de las clases trabajadoras ya asalariadas. Hay una pobreza creciente que, ya lo he dicho antes, se ha multiplicado muchísimo en los últimos 5 años y que es una manifestación más de la descomposición global de las sociedades. Eso también es un fenómeno típico de todas las sociedades que, bueno, pues que se vienen abajo, pues que hay un sector de la sociedad que apenas tiene lo mínimo necesario para vivir, ¿no?
El punto número 3 es la destrucción de las lenguas y las culturas europeas. La Unión Europea, que se quiere convertir en la nación europea, algo aberrante, tiene que matar, destruir, aniquilar pues las 90 lenguas que hay en Europa, algunas estatales y otras solo lenguas populares, y las culturas que van asociadas a ella. La quiere triturar todo esto y entonces pues está valiendo de unos mecanismos terroríficos, de la imposición del inglés funcionarial, o como le llamo yo, inglés macarrónico, que es una pseudolengua, una lengua artificial, una falsa lengua, que no reúne las características de una lengua de verdad, ¿no? Y luego está el fenómeno de la limpieza racial y la sustitución étnica. Entonces, pues todo este fenómeno de destrucción de todas estas culturas milenarias, muchas de ellas milenarias, y bueno, pues es terrible lo que se está haciendo. Y aquí en nuestro país más, aquí en nuestro país el fenómeno de la aculturación, que significa no cultura, pero no la cultura de los sabios, sino la sabiduría normal de la gente de la calle que se rige su vida por esta cultura. Esta sabiduría está desapareciendo, bueno, de una manera aterradora. A mí esto me duele tanto, me daña tantísimo. Yo que soy tan admirador de la cultura de los pueblos de la península ibérica en particular, de todos ellos, pero también de los pueblos europeos, esta variedad, esta riqueza de las culturas orales a las que yo he dedicado tantas horas y tanto tiempo a conocerlas, a estudiarlas, a convivir con ellas, me duele muchísimo y me da muchísima rabia, y es una de las cosas que más me impulsan hacia la revolución, hacer la revolución para recuperar las culturas, recuperar las lenguas y volver a ser gente culta en el sentido no pedante, no erudito, sino que de la cultura, que es el saber real, el saber experiencial sobre la realidad que nos permite llevar una vida libre como seres humanos. Eso es la cultura, no la cultura libresca que, bueno, también hay que leer, ¿no? Pero siempre la he considerado secundaria. Este punto 14 yo lo sitúo como punto 14, antes lo he dicho el punto 13, pero luego insisto aquí en las notas, la aniquilación cultural de las culturas de los pueblos europeos, en particular de los pueblos de la península ibérica, pues nos lleva a constituirnos en seres nada, en seres que no somos nada, ¿no? Y que nos definimos por lo que no somos, por lo que no sabemos, por lo que no podemos hacer, por lo que no logramos pensar, por lo que no logramos entender. Este tipo de seres nada es terrorífico, y los seres nada pues son los instrumentos ideales para que el sistema sobreviva, pero al mismo tiempo no se puede esperar de ellos eficacia productiva, no se puede esperar de los seres nada ninguna prestación de ninguna naturaleza, y ahí una de las contradicciones del sistema. Nos degradan para mejor dominarnos, pero una vez que hemos sido degradados más allá de un punto, ya no servimos ni siquiera en la producción chapucera y asquerosa que hoy tenemos en las grandes empresas del capitalismo privado y también del capitalismo estatal. ¿Ves? Esa es una contradicción de que el sistema se pone a sí mismo la cuerda al cuello y tira de ella. El punto 15 es la pérdida de toda referencia moral. Se ha creado una sociedad amoral e inmoral, y la gente está muy contenta pensando que lo único que importa es la búsqueda de dinero a toda costa, la búsqueda de poder a costa de dominar a los demás, y el hedonismo cada día más cutre, más sórdido, ya horroroso, ¿eh? Vamos, la gente dice, mucha gente de nuestro país está convencida de que llevar una vida de cerdos, pero de cerdos es su ideal personal, ¿no? Por favor, recapacitar un poco, intentar tener criterios morales, preocuparos por la moral, preocuparos por tener una cierta virtud personal, es decir, una capacidad de actuar respecto a unas reglas autoelegidas, autodesignadas, autoimpuestas, que son la moral. La moral es muy interesante porque elimina la angustia y la tensión interior. Una vez que uno se dota a sí mismo de unas reglas de conducta, pues uno va tranquilo por la vida porque sabe cómo tiene que actuar en determinadas condiciones, ¿no? En contra de lo que se dice que las reglas morales nos privan de libertad, al contrario, una vez
escogida, del tipo de moral que uno quiere, y eso es una cuestión estrictamente personal, pues entonces uno tiene unas reglas de conducta que te permiten desenvolverte y tu libertad de acción, que es una libertad decisiva, la libertad de acción queda muy multiplicada hasta donde es posible hoy, claro, porque luego tocamos con que todo está prohibido, con que todo no, las instituciones estatales y de la Unión Europea nos dicen qué podemos hacer, que es casi nada, y qué estamos obligados a hacer, que es casi todo, ¿no? El punto número 16 es la anulación y aniquilación de la persona, que es construida casi al completo desde fuera. Los seres humanos ya no se autoconstruyen, sino ya son construidos, no son hechura de sí mismos, sino hechura de los poderes que nos dominan. Esto también crea un problema psíquico terrible, porque te das cuenta que ya no eres tú mismo, que estás siendo manipulado día y noche. Siempre te dicen, claro, te manipulan para tu bien, pero el primer bien que un ser humano tiene es no ser manipulado. Por lo tanto, no existe una manipulación para tu bien. De aquí surge un problema muy sutil, que es el uso de los psicofármacos. Ya sabéis que España, la Organización Mundial de la Salud, ha determinado para el año 2023 que es el primer país consumidor de psicofármacos. Y esto lo que mide es exactamente la pérdida de la autoconstrucción individual y de la libertad individual y de la libertad colectiva, lo que crea un estado de angustia interior permanente, de desasosiego, junto con la pérdida de la vida relacional, el desastre que es el trabajo asalariado, etcétera. Pero así no podemos seguir, tenemos que buscar soluciones a todo esto, tanto parciales como generales, a través del cambio revolucionario, que nos hagan prescindir de los psicofármacos, que son tóxicos, son venenos, son drogas que te van a dañar el cuerpo muy gravemente, ¿no? Luego, el punto número 17, pues es el suicidio de masas. El suicidio ya se ha convertido en un fenómeno de masas. Los datos que da el Instituto Nacional de Estadística de España son falsos. El grado de suicidio es mucho más elevado de lo que allí se dice. Y la prueba más obvia es que llevan, me parece que ya son 4 años repitiendo los mismos datos, pero por otro lado luego reconocen que el suicidio está subiendo mucho. Pues si está subiendo mucho y si no dan datos, ¿por qué siguen dando los mismos datos? Están encasquillados en los 4.000 suicidas anuales, pero yo entiendo que son por lo menos el doble. Pero luego, claro, tenemos los intentos de suicidio, que es casi peor que el suicidio, que superan ya los 100.000 anuales. Daros cuenta, más de 100.000 personas llegan a la conclusión que su vida es tan sin sentido, tan nula, tan invivible, que prefieren la muerte a la vida. Esto es terrible. El triunfo de Tánatos, que era el dios griego de la muerte, sobre el Eros, que es el dios de la vida, es enorme, y todo esto se va a multiplicar por mucho. Es una sociedad a la que se ha llamado Tristania, porque es la sociedad de la tristeza. Pues se comprende esto, pero por favor, amigos y amigas, marcaros objetivos en la vida, tener ideales verdaderamente que os impulsen, y no incurráis ni en la tristeza, ni en la depresión, ni en su consecuencia tan indeseada, que es el suicidio. Y luego, en el número 18, pues está la quiebra del estado de bienestar. El estado de bienestar es la gran maravilla, la gran solución, ya sabéis, lo inventa el franquismo en 1963, y ahora pues la izquierda pues sigue babeando con el estado de bienestar, y la derecha y la extrema derecha. Pero claro, vamos a ver de dónde salen los recursos, ¿no? El dinero se puede imprimir todo el que se quiera, o se puede hacer el dinero digital o lo que sea. No, el dinero no es la verdadera riqueza, son los recursos. ¿Dónde están los recursos humanos y materiales para mantener todo esto? Porque el estado de bienestar en sí mismo es una construcción para la dominación que no es natural. La gente se ayuda una a otra y no necesitamos del estado de bienestar. Es disfuncional, y ahora ya se manifiesta su disfuncionalidad. Por el momento está semi-quebrado y pronto, en unos años, estará quebrado. Es curioso cuando se habla con gente joven y ellos mismos sacan la conversación. El estado de bienestar está quebrado, nosotros no vamos a recibir pensiones, a pesar de que ya estamos los que tenemos trabajo pagando las cotizaciones, etcétera, etcétera. Así es, y tendremos que hacer algo, ¿no? Tendremos que buscar una supervivencia en un mundo que se viene abajo totalmente. Bueno, pues estos son los 18 asuntos, los 18 problemas. Hay más, muchos más. Quizá algún día me ponga y haga otra intervención oral diciendo, ahora voy a hablar del número 19 hasta el número 99. Pero bueno, con 18 nos vale, ¿no? ¿Qué necesitamos? Bien,
El movimiento de la Revolución Integral hasta ahora ha sido un movimiento pues, que era un grupo de personas afines, que no tenía una estructura organizativa, que nos reuníamos una vez al año y, bueno, teníamos algunas cositas por aquí, por allá. Somos relativamente conocidos, pero ofrecer no teníamos mucho que ofrecer en el sentido militante, en el sentido orgánico, organizativo, ¿no? Ya hemos terminado, creo que ya están terminadas, o punto de ser terminadas, las bases de la Revolución Integral, que sería su programa, su proyecto y su diario, que es un texto relativamente breve para que ahí quede claro lo que es aquello que defendemos y lo que es aquello a que nos oponemos. Entonces yo os animo a que entréis en contacto con el movimiento de la Revolución Integral y entréis en la lectura de este documento, no solamente en la lectura, en el estudio y a ser posible en un estudio colectivo, grupal, en equipo de trabajo. Las bases de la Revolución Integral os las recomiendo calurosamente, lo ha hecho un equipo, yo no formaba parte de este equipo, pero bueno, pues lo han hecho, estoy seguro que estupendamente. Luego está lo que es mi labor individual, que es el Manual de la Revolución Integral, que es un libro que, bueno, pues está a punto. Ya llevo meses diciendo que está a punto, lo siento, pero es que es así, ¿no? Yo soy lento, pero al final pues lo sacaré. Creo que sí, ahora ya está más cerca de tenerlo terminado que cuando hace 3 o 4 meses decía que estaba ya cerca de acabarlo. Lo siento, pero bueno. Y luego necesitamos dar pasos en esa dirección porque nosotros no queremos quedar en alguien que lance ideas por aquí y por allá, sino queremos ser una fuerza activa, organizada, transformadora de la sociedad actual y también que opere en el ámbito europeo e incluso que llegue a Iberoamérica y a los otros territorios próximos con los que estamos unidos por lazos culturales y etcétera. El ámbito europeo nos interesa mucho y, bueno, también haremos un esfuerzo, pues, dando el tiempo para que estos proyectos y estas líneas de actuación y programas e idearios pues tengan una difusión en el ámbito europeo, porque la revolución integral o es europea o no es, supera el ámbito peninsular en la medida que los estados-nación en Europa se han agrupado en un estado de estados que es la Unión Europea. Entonces necesitamos una expresión organizativa, un núcleo unificador de todo el movimiento y unos equipos de base que proporcionen, digamos, el estudio de nuestro programa e ideario. El programa, ideario y proyecto difiere de todos los que hay por ahí porque es revolucionario. Desgraciadamente no hay otras fuerzas revolucionarias, lo que hay es un reformismo más o menos ingenuo, gente que sigue viviendo el presente como si fuera la situación la de hace 10 años, no se han dado cuenta de los cambios que ha habido, no han percibido las transformaciones de la realidad, no están percibiendo cómo pues estamos en un proceso de desmoronamiento de las sociedades del último capitalismo, de la contemporaneidad. Entonces, pues lo que proponen son utopías, a veces ingenuas, a veces malévolas, pero que no tienen nada que ver con la realidad, porque claro, cuando la realidad actual profunda, no la superficial, no la de la televisión, explote, pues ahí tenemos que estar preparados, porque cuando eso suceda, cuando haya una implosión del caos social, pues entonces tenemos que estar preparados y hacer propuestas ya. Tanto las bases como el manual están escritos en positivo. Ya estamos cansados de tanto criticismo, de tanto tabarra, de no estoy de acuerdo con esto, pero no propongo nada, ¿no? Entonces lo nuestro pues tiene una parte crítica pequeña, tanto las bases de la Revolución Integral como el manual, pero sobre todo se concentra en la parte positiva, en la parte propositiva, porque lo que necesitamos es lo siguiente: como este sistema se está viniendo abajo, pues necesitamos los elementos de sustitución. Pero cuando la crisis sea explícita y abierta, no habrá tiempo ya para pensar los elementos de sustitución, hay que pensarlos ahora, cuando la situación aparentemente todavía no es apocalíptica o caótica extrema, según algunas cosas que he leído por ahí en algunos análisis. Para salir adelante necesitamos también la crítica, mucha crítica, porque se ha acumulado muchísima disfuncionalidad mental, mucho caos, mucha incomprensión. Entonces tenemos una crítica razonada y razonable, que es la que nos gustaría, a mí me gustaría, y a la gente de la Revolución Integral también, pero a veces también tiene que ser de denuncia,
porque no todo es gente honrada pero equivocada, que hay mucha alguna gente enviada por los servicios de inteligencia, pagada por oscuras fundaciones, financiada para montar cositas más o menos inquietantes o para hacer sus propios negocios. Entonces, pues claro, los servicios de contrainsurgencia, tanto los yanquis, la CIA como el CNI aquí, pues trabajan, están para algo. No tienen unos presupuestos multimillonarios para tocarse las narices, ¿no? Y tienen sus agentes y a veces sus agentes, pues, bueno, consiguen un cierto impacto en la opinión pública, como ya hemos ido diciendo en la Revolución Integral en algunas de las cuestiones que hemos ido haciendo en los últimos 2 años, ¿no? El movimiento de la Revolución Integral y yo personalmente no queremos quedarnos como profetas que hablamos desde nuestra torre de marfil. Queremos bajar a la calle, estar en la calle y actuar en la calle y vivir con la gente de la calle la gran crisis de la sociedad que se aproxima. Bueno, ya en realidad estamos en ella, lo que pasa es que todavía no se ha hecho explícita, ¿no? Entonces la calle es nuestro sitio y la combatividad, el esfuerzo y la pelea queremos que forme parte de nuestro proyecto y nuestro ideario. También necesitamos un programa de transición, que el manual BIO lo lleva, que es qué hacer en este periodo, qué actuar, de qué manera movernos, en que todavía la crisis no es totalmente explícita, no es totalmente abierta. Entonces, pues ahí, ¿qué tenemos que hacer? Incluso con reglas y recomendaciones sobre supervivencia. Lo que viene es muy fuerte, lo que viene es muy duro, pero también por eso mismo es muy esperanzador, ¿no? Muy esperanzador. Pero necesitamos sobrevivir en ese periodo y hay que saber estudiar esto ahora fríamente. Un manual de supervivencia, yo llevo hablándolo ya desde 3 o 4 años, un manual, quiere decir, unas reglas de supervivencia, vendría bien, a ver si las vamos construyendo en un proceso de elaboración colectiva en que pueda participar más y más gente. Necesitamos ganar a la juventud, esto está claro, por una serie de razones, pues la juventud está atrapada, el sistema educativo es una cárcel, es un campo de concentración, en donde pues a la juventud se la ha confinado ahí, tanto en la enseñanza media, pero sobre todo en la enseñanza universitaria, pero van a pasar cosas que hagan que ese campo de concentración, esos campos de concentración, esos espacios terribles para la segregación de la juventud, pues se vengan abajo. Y finalmente ya pues necesitamos un proyecto de sociedad que haya existido realmente, que no sea alguna fantasía, que se ha inventado señores muy listos, como eran todos los salvadores de la humanidad del siglo XIX, marxistas, anarquistas y tal. Todos ellos cogían pluma y papel y se ponían a elucubrar paraísos y fantasías. No, nosotros no queremos eso, queremos basarnos en algo que ha existido y que todavía existe, que es real, que ha existido durante muchos siglos y que es la sociedad comunal de los pueblos de la península ibérica. Esta sociedad comunal pues todavía queda retazos, ya como comunal degenerado, pero nos puede inspirar mucho. Inspirarnos no significa copiar, la copia no es adecuada, tenemos que inspirarnos en ella, pero puede ser interesante en una situación como esta tener un modelo de sociedad alternativa. Bueno, con esto he llegado al final, quizá me haya extendido un poquito más de lo que quería, pero todas estas cuestiones deben ser objeto de reflexión. Espero que estas palabras os hayan gustado, os hayan inspirado y en aquello que tengáis de acuerdo, pues si queréis me las hacéis llegar y en lo que tengáis de desacuerdo, pues también. Muy agradecido por vuestra atención y pues nada, amigos, hasta la próxima vez.